Bienvenidos a un episodio más de Yo Soy University. El día de hoy tenemos un tema que me encanta compartirles porque les va a abrir los ojos a todas las personas que están dentro de vicios, pero que cuando estamos dentro de esos vicios no los podemos ver porque creemos que estamos ganando. Y en general esto pasa con los hombres, ¿no? Miren, quiero compartirles primero que nada quién soy para los que no me conocen. Soy Gerard Silva, soy un chavo normal que viene del Estado de México. Hoy vivo a mis 32 años en Tulum. Tiene aproximadamente desde 2024 que escapé del sistema con mi pasión, que es el despertar de conciencia y poder apoyar a más personas a que puedan escapar del sistema. Ahora, ¿qué es el sistema? Todos los miedos que te infunden, todos los miedos que hacen que te programen y vivas una vida normal. Así que hoy estamos aquí en Tulum viviendo al 100% de nuestra pasión y llevando el mensaje de la conciencia. Y justo uno de los pasos que quiero compartirte es que cuando nosotros vemos la vida de alguien más por fuera, creemos que fue fácil. Vamos a movernos a la sombrita porque hace mucho calor. Creemos que fue fácil, creemos que tal vez él no está pasando por alguna circunstancia que yo sí, creemos que tal vez a él no tuvo temas económicos, no tuvo vicios, él tuvo los contactos correctos y eso no es así. Quiero platicarte brevemente mi historia. Yo a los 14 años empecé desde muy joven a empezar a tomar alcohol y eso desembocó toda una serie de circunstancias, de resultados y de acciones que terminaron poniéndome de rodillas a los 26 años aproximadamente. Y a partir de ahí entendí que no estaba haciendo las cosas como yo creía, entendí que no estaba ganando, sino que era el más perdedor. ¿Por qué? Porque estaba siendo un hombre lleno de vicios, persiguiendo mujeres, persiguiendo dinero, persiguiendo sexo vacío, estando dentro de vicios, fumaba, tomaba y en algunas ocasiones me llegué a drogar. Entonces justo es lo que quiero compartirte porque quiero que tú puedas ver la perspectiva de alguien que ya lo resolvió, porque si tú estás dentro de esa situación es muy difícil que lo puedas ver y esto lo va a determinar totalmente tu entorno. Por eso al ver un video como estos, tu entorno, tus posibilidades van a cambiar y lo vas a entender de mejor forma. Entonces, primero que nada, vamos a comenzar por cómo surgió todo esto. Entonces, mira, yo vengo de un contexto, como siempre se los comparto, en donde el alcohol y el cigarro estaba normalizado al 100%. O sea, yo recuerdo que desde que tengo uso de memoria, mi mamá todo el tiempo estaba fumando. ¿Sí me explico? O sea, tengo imágenes de muy chico en la que mi mamá está en la puerta fumando. A partir de ahí, mi abuelito y toda mi familia materna es algo muy normal. Ahora, del lado de mi papá, tengo muy asociado, o sea, igual desde niño, todo el tiempo a ver a mis referentes masculinos, que era mi papá, mis tíos, mi abuelito, todo el tiempo verlos tomar. Entonces, incluso, fíjate, ahorita que te estoy compartiendo, y esto es lo que me encanta, porque justo yo tengo una idea de lo que voy a compartirte aquí, pero cuando voy compartiéndolo van llegando ideas a mi mente que ya estaban ahí, o que he vivido o experimentado. Entonces, fíjate, tengo como asociados muchos recuerdos de cuando yo estaba chico. O sea, literalmente mi papá o alguno de mis tíos me daban de tomar, ¿no? A ver, toma, y te daban cerveza. O sea, niño, siendo niño. Y esto justamente, ¿qué desembocó? ¿A qué quiero llegar? Que era una normalidad. O sea, tanto en el contexto de mi papá como en el contexto de mi mamá, el alcohol estaba normalizado. Incluso, más que normalizado, estaba ligado a hay una fiesta y la estamos pasando bien. Eh, Estamos ganando, celebrando y entonces estoy tomando. Por ejemplo, ahora hace aproximadamente un año trascendió mi abuelito y mi abuelito desde que yo tengo uso de memoria, o sea, todos los sábados, o al menos sí, la mayoría de los sábados, era como estar tomando un cuartito de presidente. Entonces era como toda mi vida está asociada a esas imágenes. Me explico, todo el tiempo con mi papá era verlo tomado. Entonces, ¿a qué voy con esto? Desde muy joven fui programado a ver eso de forma normal. ¿Me explico? O sea, que eso fuera un sinónimo de estar feliz, un sinónimo de estar celebrando, un sinónimo, por ejemplo, en el caso de mi papá, de éxito. O sea, algo que puedo ver ahorita que te lo comparto es que si mi papá estaba tomado y mientras más caro tomaran o mientras más tomaran, eras más exitoso. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué sucedió? Que yo desde muy joven normalizara eso. Entonces recuerdo que la primera vez que tomé fue aproximadamente a los 14 años.
en una 14, 13 años, por ahí, ahorita que lo recuerdo, porque recuerdo muy bien que fue en los 15 años de una de mis primas, no sé si me lleve 1 o 2 años, y recuerdo que era, o sea, tú imagínate, a nivel inconsciente o cuando tú vives en un contexto normal como el del que vengo yo, o sea, los 15 años es así como el evento principal de cualquier mujer. Y no es tan solo de cualquier mujer, sino de la familia, ¿no? Entonces recuerdo que este tío, pues ya había planeado esos 15 años como desde que nació mi prima, o sea, él los había planeado, ¿no? Era el momento de brillar. Entonces hizo una fiestota, así como de 800 personas, recuerdo que eran. Entonces, fíjate cómo es la programación, porque toda la familia estaba esperando ese día para emborracharse. O sea, es como va a llegar los 15 años de tal persona. Entonces todos estaban alistándose para emborracharse y entre ellos yo. Entonces, ahora que lo recordaba, justamente hace como, no sé, 2, 3 meses, le decía a mi papá, oye, imagínate, o sea, qué perdedores éramos, o sea, por querer basar nuestra vida, primero que nada en un evento, en segunda por querer llevarnos a la destrucción al estar pues ingiriendo alcohol. Y tercera, o sea, cómo no cabía la prudencia ni en ti ni en mi mamá para que pudieran, o sea, pues poner un alto, ¿no? Porque a final de cuentas yo en ese momento era un chavo de 14 años o de 13 años que estaba experimentando y que claro, yo también influía que hiciera eso, pero era nuestra normalidad. A eso es lo que quiero que comprendas. Entonces, en nuestra normalidad, entonces recuerdo que en esa fiesta, o sea, toda la familia se puso borracha. Toda la familia. Y eso incluyendo a mí, a mi papá, a mi mamá, a mi abuelito, a toda la familia. O sea, yo recuerdo que toda la familia estaba borracha. ¿El nombre de qué? El nombre de una celebración. O sea, fíjate qué incongruente, que es una tontería. Pero ¿quién lo normaliza o quién te va a decir que eso es bueno? El ambiente, el entorno. Entonces, para todos en la familia, incluyéndome a mí en ese momento, o sea, era como o sea, qué exitosos somos, ¿no? Que estamos aquí en unos 15 años, destruyéndonos la vida, tomando incluso mi hijo de 13, 14 años, mi esposa, toda la familia, mi abuelito. O sea, fíjate qué paradójico es, pero como cuando estamos tan dormidos, o sea, no podemos ver. O sea, no podemos ver lo que estamos haciendo, lo que está sucediendo y cómo nos está moldeando el entorno. Entonces, ¿qué sucedió? Pues entonces yo recuerdo que esa fue la primera vez que me puse borracho. Y aquí es donde te quiero dar flashlights de lo que va a suceder. Mira, esta inconsciencia, según Napoleón Hill cuando tiene una entrevista con el diablo es la inconsciencia y manipula el 98% del mundo. Entonces siempre va a ser tentador. Porque yo recuerdo que al haberme emborrachado esa primera vez a los 14 años, para mí fue como despertar con el logro más grande que hasta mis 14 años había tenido. Porque entonces ya podía hablar con mis primos mayores de cómo tomamos, de cómo dijimos tonterías, de cómo se perdieron, de cómo se terminaron peleando, de cómo se terminaron perdiendo en la fiesta. O sea, es una locura el nivel de inconsciencia de cómo destruirte es sinónimo de éxito. ¿Sí me explico? Mientras más destruido estés, mientras más hayas hecho el ridículo, mientras más te hayas desconectado, como le dicen, estuvo mejor la fiesta. Sí, o sea, es tan ilógico hoy decirlo, pero en ese momento no lo era. Entonces, ¿qué sucedió? Que a partir de ahí se desbloqueó como ese punto. Entonces, a partir de ahí empezó cada vez más a ir subiendo el nivel. Y esto es una característica de los vicios. Mira, un vicio, para que lo podamos entender, es algo que te saca de tu realidad. ¿Sí me explico? Es algo que te hace creer que estás de forma correcta o que te hace olvidar o que te hace pausar, que te hace irte de la realidad. ¿Sí me explico? Entonces, una pues de los mayores vicios es el alcohol o el cigarro. En general, ahorita iremos hablando más adelante de otro tipo de sustancias, pero justo eso fue pasando. Entonces, ¿qué pasaba? Yo a partir de los 14 años empezó mi carrera en los antros o en la disco, como se le llamaba en ese momento. Entonces yo recuerdo que iba y yo en ese momento no tomaba, o si me tomaba era una cervecita chiquita porque no me alcanzaba. Y para mí eso era como
suficiente, porque me quitaba la sed y hasta ahí no había pasado nada. No me ponía borracho, no pasaba nada. Pero poco a poco, siempre esos vicios te van pidiendo más. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento que a mis 15 años, mis papás se divorciaron y según yo, un chavo de 14 años que ya iba a la disco, que ya, no sé, estaba en su etapa más congruente, según yo en ese momento, no me afectó. Pero hoy que lo puedo ver de adelante para atrás, o sea, me doy cuenta que a partir de ahí empecé a tomar más. Entonces empezó a subir la frecuencia, entonces empezaba a llegar borracho los fines de semana y fue subiendo, subiendo, subiendo hasta que empezó a darse con mucha frecuencia y yo tomaba 2, 3 veces a la semana, no llegaba a mi casa, me amanecía de borracho, ya empezaba a tener lagunas mentales, o sea, todos los vicios siempre van a ir subiendo de nivel, porque entonces como estás cegando una realidad, como estás evitando una realidad, cada vez la dosis te es menos apetecible. ¿Qué quiere decir? Que cada vez necesitas más dosis para ir olvidándote de la realidad. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que al día siguiente estás igual. Es más, estás peor. Porque ahora tienes dolor de cabeza, ahora ya hiciste tonterías estando borracho, ahora sigues teniendo el mismo problema y no solucionaste nada. Es una tontería, es una manipulación de la inconsciencia de cómo nos meten este rush de querer resolver algo que no vamos a resolver de esa forma. Solamente es desviarnos, es evitar la realidad. Entonces siguió sucediendo y el alcoholismo empezó a crecer y después de eso se fue añadiendo el fumar. Entonces recuerdo que yo tampoco sabía fumar, aunque había visto todos, a mi mamá, a mi papá, a toda mi familia fumar, yo no sabía fumar. Pero un día, aproximadamente a los 15 años, aprendí y entonces fue como otro gran logro, ¿no? Porque entonces ahora ya podía tener cigarros, entonces compraba cajetillas, entonces ya fumaba y entonces se unió con esta parte de entrar a la prepa y entonces quien más fumaba o quien ya fumaba era casi casi símbolo de que eras malo, de que eras cool, de que estabas en el grupo de los que enfiestaban, de los que sí fumaban, una tontería. Sí me explico, pero en ese momento no lo veía como tontería. ¿Por qué? Porque estaba en un entorno que normalizaba eso. Entonces fíjate, otra vez el entorno. Primero fue el entorno de mi familia y luego se vuelve a anclar con el entorno de la prepa o la disco o el antro. Entonces eso fue avanzando y sucedió de esa forma. Ahora más adelante, aproximadamente como a los 17, 18 años, estaba yo como en esta moda de el psychedelic trance, que era esta cierta música electrónica y que vas a raves y que toda la onda, ¿no? Entonces me empezó a gustar como toda esa onda, ese trip se le decía. Y recuerdo que entonces ahora un símbolo de pertenecer en ese lugar era que te drogaras con tachas, como se le llamaba en ese momento, o con cosas así. Entonces literalmente tú ibas a esos festivales y te vendían como si fuera agua eso, ¿no? Entonces quiero decirte que justo ahí probé por primera vez unas pastillitas que ahora no recuerdo ni qué eran. Y recuerdo que a mí no me hizo nada, pero yo en ese momento iba con una chica que estaba saliendo y recuerdo que ella se puso muy mal. Entonces, en el evento estaba tocando el grupo que había ido a ver y esta chava se había puesto muy mal y yo me quedé a cuidarla. Entonces recuerdo que a partir de quedarme a cuidarla y no saber si iba a estar bien o iba a estar mal, o sea, ahí yo mismo me prometí, o sea, que no iba a volver a consumir una droga. ¿Me explico? Sin embargo, eso no sucedió porque, o sea, sucedió con esa sustancia y eso es algo que puedo ver hasta ahora, o sea, a partir de ahí jamás lo volví a hacer, pero no fue algo que pudiera mantener con las demás. ¿Me explico? Entonces, ¿qué siguió pasando? Siguió avanzando. Entonces, quiero decirte algo. Mira, el alcoholismo va a abrir todas las puertas. Tal vez tú no sea que uses sustancias o que fumes, pero cuando ya estás alcoholizado, estás inconsciente y entonces vas a tomar peores decisiones. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que siguió avanzando. A partir de ahí dejé totalmente ese tipo de sustancias porque me di cuenta que no era algo que me gustara. Pero ahora, ¿qué pasó? Fue avanzando y entonces después la moda ya no era el psychedelic trance, sino ahora era el circuit, que es otra variante del trance, de la música electrónica. Entonces recuerdo que hubo una etapa durante pues, esta adolescencia, Prox tenía 18, 19 años, o 17, 19 años, por ahí, que entonces el entorno empezaba a validar que ahora, aparte del cigarro y de tomar, ahora existía una sustancia que se llamaban poppers,
es como un frasquito que inhalas y te pone como que te empieza a dar flashazos en la cabeza durante un minuto. Y entonces ahora empecé a consumir o a inhalar más bien esta sustancia. Y pasó algo muy paradójico, pero quiero compartirte. Hasta hace un mes iba caminando con Mariana aquí en Tulum y le digo, oye, me acabo de acordar de esto. Y eso quiero decirte, mira, hasta hace un mes tú me hubieras preguntado y para mí no era una realidad, pero tanto era mi normalidad o mi mente escondiendo algo que me dolía, que hoy, hasta hace un mes lo pude descubrir, ¿no? Y la forma de resolverlo es compartirlo al mundo. Recuerda esto, mira, Jesús decía esto y esto es vibración. La verdad te hará libre. Cada que tú te liberas del peso de la verdad y obviamente pagas el karma, tú vuelves a elevar tu frecuencia, porque aunque yo ya no lo recordara, ahí estaba de forma inconsciente haciéndome vibrar bajo, en culpa, en vergüenza, en miedo tal vez de lo que pudiera suceder, ¿no? Si alguien se enteraba o no sé, yo ya ni siquiera me acordaba y eso pues no va tanto al caso, pero era la forma en la que te puede bajar la frecuencia. Entonces vamos a movernos porque está lloviendo aquí en Tulum. Oigan, quiero decirles que aquí en Tulum llueve como en ciertos momentos súper rápido y se vuelve a quitar. Pues espero que no sea tan fuerte, si no ahorita nos metemos. Entonces pasó eso fue por un breve tiempo, no sé, tal vez medio año, y ya, ¿no? Todo mi entorno lo hacía, entonces para mí era como ganar. Recuerdo que en alguna ocasión una de mis primas me acusó y yo lo negué por completo, y ahora me decía, pues claro, según yo no lo estaba negando, pero sí era cierto, ¿no? Pero ni siquiera podía verlo como, sí estoy haciendo esto, ¿no? Sí me drogué. O sea, porque para mí no era eso. O sea, no era como algo que te pusiera como high o como que pues tuviera un efecto en mi vida, ¿no? Sin embargo, hoy que lo veo, pues sí lo era. Sí lo era. Simplemente no había querido como, no, más bien no lo había visto como eso que era. Voy a voltearlo para que me dé más la luz por acá. Entonces, perfecto. Vamos a seguir avanzando. Entonces, eso pasó en esa etapa. Y pues ya, fue breve esa etapa. No fue nada como que en lo que me enganchara. Pero pues ya, sin embargo, pasó. Pero no lo había visto, ¿no? Entonces recuerdo que dentro de esa misma como línea de tiempo, empecé a salir con una chica que entonces todo el tiempo ella me platicaba que no, que ella con sus amigos, que consumían polvos blancos y que quién sabe qué. Entonces un día en mi afán de querer encajar, de querer hablar, de querer hacer esto, recuerdo que compré, estaba súper borracho y yo iba a ver a esa chica y entonces compré una bolsita de polvos blancos para decirle que había comprado. O sea, nada que ver. Gracias a Dios y a la poca conciencia que me quedaba, no lo utilicé y se quedó ahí. Entonces ya después creo que al día siguiente lo tiré o no sé qué pasó, pero no lo utilicé, ¿no? Y justo después recuerdo que en una de esas fiestas, uno de mis mejores amigos, él ya empezaba como a consumir, a fumar, a fumar weed. Y recuerdo que lo probé en alguna ocasión, me puso súper mal, o sea, me sentí súper culpable al día siguiente conmigo mismo. Y eso es algo que quiero decirte, mira, la forma en la que se comunica Dios con nosotros es a través del sentimiento. Tú te podrás mentir lo que quieras de la forma inconsciente. Por ejemplo, yo me podía mentir que a los 14 años estaba ganando y era un super chavo porque ya había tomado mi primera vez, ¿no? Ya me había emborrachado. Después porque ya había fumado. Pero eso solamente es consciente. Pero a nivel emoción, yo sentía culpa y vergüenza. ¿Sí me explico? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú en algún momento de tu vida llegaste a robar. Tú no vas y lo compartes al mundo, ¿verdad? Tú no vas y le dices a tu mamá o a tu papá, oye, ¿qué crees? Acabo de robar. No, ¿por qué? Porque sabes que está mal y porque tú mismo sientes esas emociones. Culpa, vergüenza, ¿sí me explico? Por eso las personas que hacen eso no van por la calle diciendo que hay eso, aparte de que tiene repercusiones, ¿no? Pero eso es lo que quiero decirte, o sea, a pesar de que yo en el contexto por ser mi mejor amigo y como todo el tiempo estábamos juntos, todo el tiempo vivimos juntos las experiencias, yo lo hice, me sentí súper mal al día siguiente, muy culpable, muy avergonzado y no fue algo que eligiera. Sin embargo, ahora recuerdo punto después, como a los 2 años, que cuando estudiaba diseño de modas, una amiga, en otro contexto, como pues vamos a llamarlo diferente, no de fiesta. Recuerdo que íbamos a tener clase de dibujo, pero tuvimos una clase como libre, entonces ella me dijo como, pues traigo esto, ella como en su normalidad, y era una persona que pues parecía tener otro estilo de vida como más high,
Y para mí fue como, pues a ver, lo voy a probar. Me volví a dar cuenta que no me gustaba, pero sin embargo otra vez, y quiero que veas esta repetición, el contexto siempre va a determinar quién vas a terminar siendo, qué vas a terminar haciendo. ¿Por qué? Porque tú lo ves como algo normal. Sí me explico, aunque yo ya lo había experimentado en un ambiente de estar tomando y de fiesta, ahora era otro ambiente diferente que me marcaba para mí, o sea, lo llegué a ver como algo positivo porque era como alguien que tenía resultados económicos. Me explico, o alguien que estaba como en otro mindset, según yo, ¿no? Pero a final de cuentas, ahorita que lo veo, pues, era igual de perdedora esta amiga que yo en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió? Me volví a dar cuenta que no era algo que me gustara y pues ya se acabó. Después, ahora no tengo muy bien el recuerdo, ahorita que lo estaba pensando me llegaba como flashazo, pero en alguna otra ocasión, ya eso más grande, como puede ser 25 años, tal vez antes de que tocara fondo, o sea, recuerdo que en una de mis últimas borracheras así full, o sea, recuerdo y tengo entre visiones que igual estábamos comprando algo de polvo blanco en alguna zona o así, pero no lo recuerdo bien, no sé qué haya pasado, no tengo idea. Y fíjate, esto fue una de las decisiones por las cuales dejé de tomar, porque ya llegué a un punto en el que ya tenía lagunas mentales, en las que ya no me comportaba como yo soy normalmente, en las que yo ya era otra persona que estaba transformada por los vicios. ¿Sí me explicó? Pero mira, te di un breve recorrido en todo lo que he vivido en experiencia con ese tipo de vicios, pero eso es el punto central de lo que quiero compartirte. Mira, todos los vicios, cualquiera que sea, específicamente en estos, solamente son un inhibidor de tu realidad. Hoy que yo puedo verlo desde ese nivel de conciencia, habiendo pasado por ellos y hoy trabajado y alineado totalmente con mi ser, puedo ver que solamente escapaba de mi realidad. Solamente escapaba de los problemas que tenía con mis papás porque se estaban divorciando, solamente escapaba de mi realidad porque había terminado una relación de pareja, porque no me sentía apto, porque no me gustaba mi realidad. Y claro, ¿qué haces cuando no te gusta tu realidad? Pues entonces te creas una realidad ficticia, que eso es lo que hacen los vicios. Te van a dar una perspectiva errónea de lo que estás viviendo. Entonces yo recuerdo que cada que llegaba un sábado o domingo y yo estaba tomando, era como, esta es la vida que me merezco. Ahora sí ya estoy relajado, ahora sí ya estoy tranquilo. Y, o sea, eso es una burla. Estaba siendo el más perdedor. Me explico porque estaba inhibiendo mi vida. Hoy que tengo una vida totalmente alineada con mi ser, alineada con Dios, alineada con mis hábitos, yo no quiero inhibir ni perderme un momento de mi realidad. Y eso es justamente el punto que quiero compartirte. O sea, mm, es una trampa. O sea, es una trampa todos estos puntos de que eso te va a sacar de los problemas, de que eso te va a hacer resolver algo. Eso es momentáneo. Y esto quiero que lo entiendas. Mira, todo lo que te genera placer a corto plazo, o sea, inhibir tu realidad a corto plazo, es una trampa del diablo, es una trampa de la inconsciencia. ¿Sí me explico? Todo lo que realmente vale la pena en la vida tiene un esfuerzo y tienes que poner el trabajo para poder cumplirlo. Entonces yo estaba cayendo en la trampa, estaba siendo manipulado. Y esto quiero que lo veas. Primero que nada, todos los vicios son inhibidores de tu realidad. ¿Qué quiere decir? Que estás escapando de ella. ¿Cómo puedes hacerlo? Realmente hacer lo que necesitas ver en tu vida, resolver lo que tienes que resolver. Porque solamente tomando, fumando y estando en vicios, lo único que vas a hacer es hundirte más. ¿Me explico? Eso número uno. Número dos, el contexto siempre va a determinar quién vas a ser. Si me explico, yo en todos estos puntos que ahora te comparto estaba en contextos que normalizaban eso. Hoy, por ejemplo, si alguien llegara a mí y hace eso, por ejemplo, o sea, toma o fuma, mi propio contexto no va a valorar eso. O sea, yo en ese momento me voy o esa persona se siente mal porque yo estoy hablando de hábitos saludables y de pararme 5 de la mañana y de hacer ejercicio 2 veces al día y esa persona está hablando de levantarse a las 12, tomar y desvelarse, no macheamos. ¿Sí me explico? Y ese es el punto importante que quiero que veas. Al principio tal vez tú hayas crecido en una familia donde normalizaba eso, pero cuando tú creces y generas conciencia necesitas darte cuenta qué es lo que realmente está haciendo. Y todos los vicios es escapar de tu realidad. Así que esto quería compartirte y el punto más importante de esto es que si tú estás hoy en vicios, estás escapando de tu realidad.
Y eso yo veo, ¿no? Cada que veo a una persona que está tomando, que está fumando, que está en vicios, que no puede salir de ahí, yo digo, ¿qué estará pasando que está escapando de su vida? Porque cuando tú creas una vida alineada, que te gusta, que te apasiona, que amas, no quieres cegarla, no quieres no mirarla, al contrario, quieres levantarte temprano para vivirla. ¿Sí me explico? Entonces con esa reflexión te dejo. ¿Qué es lo que estás escapando si hoy tú estás en vicios? ¿Qué es lo que no has resuelto? ¿Quién es tu contexto que está delimitando esto que estás viviendo el día de hoy?